Los demás pueden escuchar porque yo no. Yo tampoco. Yo igual no se escucha. Igual no se escucha. Característica. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar de un concepto que ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, es la resistencia característica. Probablemente ustedes ya hayan escuchado de la resistencia característica, probablemente incluso la entiendan o capaz hasta la manejen en sus proyectos de ingeniería, pero no tengan el concepto completamente claro de qué es esta resistencia característica. Entonces, nosotros en este video vamos a explicar precisamente eso y lo vamos a explicar de una manera muy didáctica. Entonces, imagínense que ustedes son esta personita acá al frente y a ustedes se les ocurre iniciar un negocio. Está bien. Está bien, vamos a ganar dinero, pero hay que tomar ciertas cosas a consideración antes. Nuestro negocio va a consistir en fabricar hormigón. Para fabricar hormigón, nosotros necesitamos conocer el tipo de cemento que vamos a utilizar, conocer las cantidades de arena, de grava, el tipo de arena y de grava, e incluso la calidad de agua a utilizar, si vamos a utilizar algún aditivo, etc. Entonces, son varias consideraciones de tecnología del hormigón que debemos aplicar. Para eso, nosotros debemos primero conseguirnos un laboratorio. Ya tenemos el laboratorio y ahora vamos a empezar a hacer ciertas pruebas. Cuando nosotros queremos vender un hormigón, tenemos que conocer la calidad de nuestro hormigón. Tenemos que conocer el tipo de material que estamos vendiendo. Por tanto, necesitamos hacer ciertas pruebas. Estas pruebas son físicas y mecánicas y en algunos casos químicas, pero ahora nos vamos a concentrar en las pruebas físicas. ¿Qué necesitamos? Muy bien, necesitamos cemento. Además, necesitamos tener nuestros áridos, necesitamos arena, grava y agua. Entonces ahí las tenemos. Una vez que tenemos todos los materiales para fabricar nuestro hormigón, necesitamos pensar en una dosificación. Cuando nosotros tenemos una fábrica de hormigón, digamos, necesitamos que los costos sean bajos y que la calidad del producto sea buena. Entonces, nosotros típicamente podríamos pensar en una dosificación 1, 2, 3. Esta dosificación nos garantiza una resistencia buena del hormigón. Ya vamos a hablar de las resistencias más adelante. ¿En qué consiste esta dosificación? Consiste en una parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava. Ahora, imagínense que nosotros queremos abaratar costos, pero sin bajar la calidad de nuestro concreto. Lo podemos hacer. ¿Cómo? Utilizando más partes de árido por parte de cemento. Entonces, en vez de una dosificación 1, 2, 3, se les ocurre utilizar una dosificación 1, 2.5, 4.5. Si notan, aquí para la misma parte de cemento estamos utilizando más arena y más grava. De esa forma, nosotros tenemos más volumen de hormigón y por tanto nuestro hormigón es más económico. Lo malo es que no sabemos qué resistencia tiene este hormigón. Entonces, lo que vamos a hacer son ciertas pruebas. Vamos a hacer esta mezcla de la dosificación que acabo de mencionar, la que teníamos acá, y vamos a mezclar el hormigón y vamos a empezar a fabricar probetas de laboratorio de las que ustedes ya conocen. Estas probetas, que ustedes la tienen acá al frente, que ustedes la tienen acá, se la ensaya a compresión y una vez que la probeta llega a la falla, se rompe, nosotros encontramos el esfuerzo de rotura. Entonces vamos a hacer precisamente eso. ¿Con qué lo hacemos? Pues con una máquina de rotura, con una prensa que nos va a ayudar a romper estas probetas. Agarramos la probeta, la introducimos en la prensa y le aplicamos fuerza de compresión. En este caso aplicamos entonces una fuerza de compresión y nuestra probeta rompe a una fuerza de compresión que nos genera un esfuerzo de compresión de 24 megapascales. Entonces podríamos nosotros pensar, bueno, nuestra mezcla, la muestra que hemos realizado, rompe a 24 megapascales. Podría yo a mi cliente decirle que mi resistencia, la resistencia del hormigón que le estoy vendiendo, es de 24 megapascales. Pero eso no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un solo ensayo y nosotros necesitamos varios ensayos. ¿Por qué? Porque el hormigón es un material heterogéneo. Puede que en algunos lugares tenga más grava, otros lugares donde tenga menos grava. Puede que la grava que obtengamos en siguientes ensayos no sea exactamente del mismo lugar de donde hemos extraído la anterior muestra. Hay infinidad de variables, incluso la humedad de la grava puede variarnos ligeramente la mezcla y hacer que las resistencias posteriores de posteriores ensayos nos salgan diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues más ensayos. Y al hacer más ensayos, nosotros necesitamos ya adquirir una pequeña tablita. En esta tabla, nosotros vamos a ir anotando el número de ensayo y el esfuerzo de rotura para cada probeta. Entonces, empezamos con la primera probeta, luego hacemos la segunda. Para la segunda tenemos una resistencia de 32 megapascales, mejor incluso. Vamos a la tercera. Para la tercera
tenemos una resistencia promedio entre la primera y la segunda. Vamos a la siguiente. En la cuarta probeta sucede algo. Probablemente hemos hecho caer la probeta, probablemente la hemos golpeado, probablemente esta probeta haya tenido más agua o menos agregado grueso que las anteriores. Entonces, nosotros vamos a tener una fluctuación de resistencias que a la larga vamos a tener que tratar mediante análisis estadístico. Entonces, para tener un análisis estadístico claro del hormigón que queremos vender, pues necesitamos muchas pruebas. Ya nos estamos dando cuenta de que el trabajo no era tan fácil como mezclar y vender. Entonces, quinta prueba, sexta prueba, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo puede llegar a ser muy agotador y es por eso que este trabajo lo hacen equipos enteros de gente, institutos dedicados al estudio de estas resistencias, no una sola persona. ¿De acuerdo? Una vez entonces que tenemos 500 probetas ensayadas, ustedes están exhaustos, pero estamos listos para entrar al trabajo de gabinete. Para el trabajo de gabinete o de escritorio, nosotros nos vamos a un computador. En este computador nosotros vamos a crear una gráfica y esta gráfica tiene en las abscisas la resistencia y en las ordenadas la frecuencia en la cual se van dando estas resistencias. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a, por simplicidad, imaginar que todas estas resistencias que yo estoy marcando en círculo son valores enteros. Imagínense que cada una de estas probetas, cada uno de estos ensayos, los puedo expresar como una pequeña cajita que la voy a ir llevando a mi gráfica. Por ejemplo, la primera probeta tiene 24 megapascales. La acomodo acá, justo donde tenemos el 24 en las abscisas. Imaginen que es una pequeña cajita que la acomodo en mi gráfica. Hago lo mismo con el segundo ensayo, con el tercero, con el cuarto, que tiene 12 megapascales, está aquí abajo en la resistencia de nuestra abscisa, con la quinta, con la sexta, etcétera, etcétera. Y vamos acomodando nuestras cajas en la gráfica. ¿Para qué? A lo largo de los 500 ensayos vamos acomodando todas esas cajitas de tal forma que se van acomodando de esta forma. ¿De acuerdo? Tenemos entonces más ensayos, seguimos registrando los ensayos y seguimos registrando los ensayos hasta que tenemos nosotros nuestra última cajita acomodada acá. Una vez que hemos acomodado entonces la cajita número 500 o el registro número 500 en nuestra curva, lo siguiente que vamos a hacer entonces es generar una curva que nos simule todos los registros de una manera más suave. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestra curva. Esta curva tiene un nombre, se llama distribución normal o distribución de Gauss. La particularidad de esta curva y el motivo por el cual se llama normal es que el área por debajo de esta curva se la normaliza y esta área tiene el valor de 1 o si quieren de 100% de probabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes han llevado probabilidad y estadística probablemente estén familiarizados con esta curva. Una vez que nosotros tenemos el registro completo de nuestros datos graficados en esta gráfica, pueden ustedes pensar que lo mejor es sacar una resistencia promedio de todos nuestros datos, que puede estar en este caso más o menos por los 27 megapascales, y venderle al cliente nuestro producto con esta resistencia. Podemos ir y decirle a nuestro cliente, la resistencia de mi hormigón tiene 27 megapascales. Lo malo es que el cliente al momento de comprar este hormigón y vertirlo en obra, el cliente lo que va a hacer es también tomar sus propias muestras, sus propias probetas de este hormigón que le estamos vendiendo y luego las va a romper en su propio laboratorio. El problema es que mitad de estas muestras van a romper a una resistencia menor a 27 megapascales y la otra mitad a una resistencia mayor o igual a 27 megapascales. No hay problema con las probetas que rompan a una resistencia mayor, pero sí con las probetas que rompan a menor resistencia de 27 megapascales. Entonces el cliente, va a venir a mi empresa y va a pensar que le he engañado con la venta del hormigón. ¿Por qué? Porque solo la mitad están rompiendo a 27 megapascales. No es un buen sello de calidad que solo la mitad de tus productos estén garantizados. Es más, no solamente a nivel de marketing es una mala idea, sino a nivel ya de seguridad. ¿Por qué? Porque el ingeniero que calcule la estructura, si nosotros le vendemos un hormigón de 27 megapascales, pues todos sus cálculos los va a hacer con esta resistencia. Va a asumir el ingeniero calculista, el ingeniero que esté diseñando la estructura, que todo el hormigón
dentro de la estructura tiene por lo menos 27 megapascales. Lo cual no es cierto. Si nosotros luego vendemos este hormigón, resulta que la mitad de la estructura va a estar más débil de lo que se ha pronosticado. Entonces, no es una buena idea vender nuestro hormigón con 27 megapascales. No es una buena idea decir que la dosificación 1, 2.5, 4.5 tiene una resistencia de 27 megapascales. Porque no es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un rango muy amplio de datos que van desde 12 megapascales hasta 40, 41 megapascales en nuestros registros de ejemplo. Podríamos tomar el más bajo, pero tampoco es una medida acertada. Puede que la resistencia más baja haya estado sometida, como decíamos antes, a golpes de probeta o a accidentes que no necesariamente representan esta dosificación. Entonces, convencionalmente, en ingeniería civil, para este concepto se ha adoptado una regla donde nosotros vamos a tomar cierto valor por acá abajo, que no sea el mínimo, pero que esté muy cerca del mínimo. Ahora, ¿cuál es ese valor? Para eso necesitamos el concepto de percentil. Percentil es un dato sobre las abscisas de esta gráfica, sobre las X de esta gráfica, que representan cierto porcentaje del área de la curva de la distribución normal. Por ejemplo, un percentil 30% podrá estar más o menos por aquí y me representa el 30%, el área que yo estoy achurando es el 30% del área total de la curva. Un percentil 50% corresponderá al promedio de nuestras muestras. Un percentil 90% estará por acá, corresponderá al 90% del área de la distribución normal. Entonces, la resistencia característica corresponde al percentil 5% de nuestra distribución normal en base a los ensayos de la dosificación que hemos hecho. Esa es la definición básica de la resistencia característica. Si nosotros entonces achuramos el 5% de nuestra área de la distribución normal, el percentil 5% corresponde a este puntito de acá. Y esa es la resistencia característica de nuestro hormigón. No es la resistencia más baja, no es la resistencia promedio, pero es una resistencia lo suficientemente baja como para decirle al cliente o al usuario: ok, la dosificación que estás utilizando es 1, 2.5, 4.5. 1 de cemento, 2.5 de arena, 4.5 de grava. Esta dosificación me garantiza que el hormigón el 95% de las veces va a romper a una resistencia mayor o igual a 18.5 megapascales. Y ese es el concepto de resistencia característica. Ahora, ¿qué pasa? Esta resistencia probablemente sea muy baja. Probablemente yo quiera incrementar mi resistencia. ¿Cómo hago eso? Bajando niveles de agua o incluso bajando los niveles de árido. Puede que ahora yo quiera mi dosificación de 2 de arena y de 4 de grava. Entonces tengo que volver a repetir el proceso, volver a hacer una serie de ensayos y probablemente para esta dosificación 1, 2, 4 yo tenga otra curva que va a ser un poquito distinta, que se va a desplazar más hacia la derecha, así, de esta forma, y cuyo percentil 5% ya va a caer sobre 20 megapascales. Entonces, para esta nueva dosificación yo voy a tener una resistencia característica de 20 megapascales. ¿Cuál es el asunto acá? Mientras nosotros bajemos la dosificación de áridos, en proporción necesitamos más cemento. Por tanto, nuestra dosificación se hace más cara. Mientras nosotros necesitemos resistencias más altas, la dosificación se va haciendo más cara. Pero en todos los casos, la resistencia característica es el percentil 5% de nuestra distribución normal. ¿De acuerdo? Ya haciendo un análisis entonces de nuestra resistencia, en ingeniería nosotros trabajamos siempre con las resistencias mínimas probables. Y lo opuesto sucede con las cargas. Cuando nosotros tenemos cargas, cuando nosotros cargamos una estructura con una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado, nosotros estamos cargando con una carga máxima probable, no con la carga promedio de todas las cargas que se puedan encontrar en la ciudad, sino con una carga máxima probable. Ya vamos a hablar de eso posteriormente, pero es un concepto muy parecido al de resistencia característica, solo que al revés. Espero que... Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Están ahí?
Sí, sí, estamos aquí. Sí, Entendí. sí, estamos. Don Miguel, le pregunto, ¿le entendió a esta parte de la resistencia característica? Lo que entendí es que más o menos si le variamos los agregados, vamos a tener un poquito más de, no sé, resistencia o el porcentaje que hablaba el ingeniero, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo fabrico un agregado con una dosificación 1, 2, 3, 1, 2, 4, la que sea, van a haber algunos que van a tener esta fuerza, como van a haber otros agregados con la misma dosificación que van a tener menos. O sea, hay una gran variedad y va a variar la resistencia del hormigón. ¿Por qué? Por el tamaño del agregado. Por eso es que varía. Ustedes saben que si van al río, las piedras no son iguales. Todas varían de tamaño. Hay unas más chicas, otras más grandes, ¿no es? Entonces, nosotros vamos a usar harta cantidad de ripio. Y ese ripio va a variar el tamaño. Y si varía el acomodo, o sea, en vez de que estén así bien acomodaditas como se debe, y una se acomoda así, digamos, ¿no? Y me deja un espacio hueco, eso va a hacer que la resistencia vaya a disminuir y esté por esta zona de acá, ¿no? En cambio, si tengo un hormigón con el tamaño ideal, con el tamaño bien acomodado, entonces esto puede estar por acá, ¿no? Entonces, la resistencia del hormigón va a variar, no va a ser constante. Entonces, se tiene que hacer por lo menos 100 ensayos, determinar esta curva de frecuencia, resistencia, ¿ya? Y ver el 5%, y ese 5% va a ser la resistencia de mi hormigón, el que voy a pedir a una hormigonera, ¿ok? Entonces, se hacen varios ensayos para eso. ¿Se entiende, no? O más o menos. Más o menos. Una explicadita más no vendría mal. Ya. Vamos a la pizarra. Pero es eso lo que quería enseñarles el ingeniero. Más o menos. Ahorita vamos a la pizarra. Ya. Tenemos aquí. Ya. Entonces, yo voy a someter a mi cilindro a rotura. ¿Ya? Supongamos de que yo tengo una máquina Sisanga. Y esta es una mezcladora de hormigón gigante. Me va a mezclar 1 metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Entonces, esta máquina me va a mezclar y me va a fabricar hormigón y yo voy a tener hasta por acá, ¿ya? Todo esto que está con verde, ¿ya? Voy a tener todo esto de acá con hormigón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Ahora, toda esa máquina va a vaciar hormigón y voy a vaciar todo lo que hay, supongamos, en 100 probetas. O sea, 100 envases de esto. 100 de estos de acá, ¿ya? Entonces yo vacío y fabrico 100 testigos de hormigón, ¿ya? ¿Cómo se hacen los testigos de hormigón? Me van a preguntar. ¿Ya? Entonces, los testigos de hormigón, aquí está. Los testigos de hormigón se vacían cuando este hormigón de aquí lo voy a introducir a este molde, ¿ya? Que mide 15 centímetros acá de ancho, ¿ya? Y 30 de altura. Entonces, 15 por 30 me miden estos testigos y yo voy a llenar 100 de estos cilindros, ¿ok? Entonces yo lleno 100 de eso. ¿Cómo? Fabrico el hormigón, ¿ya? Luego vacío el hormigón dentro de los cilindros, ¿no? Le doy igual que en peso unitario. ¿Se acuerdan el peso unitario, no? Parto en 3 capas de material y en cada capa le voy a dar 25 golpes. Entonces en eso voy a ir la primera capa, 25 golpes,
la segunda 25 y la tercera 25. Una vez hago eso, ¿ya? Lleno, lo dejo así el hormigón y lo limpio por afuera, ¿no? Lo enraso y los voy a tener así los testigos. Después de eso, lo desencofro. ¿Qué quiere decir? Que voy a retirar el molde así como retirando una torta y van a quedar de esta manera mis testigos, ¿ya? Entonces, estos testigos de aquí, ¿ya? Yo los voy a romper, ¿ok? Pero antes de romperlo, después de que enduren así 24 horas, los voy a meter al agua, ¿no? Esta agua va a estar a un nivel de temperatura de 23 a 25 días, ¿ya? Ese proceso se le llama curado, ¿ya? Entonces, este hormigón va a estar ahí en el agua y luego se va a romper, ¿ya? ¿Cómo se rompe? Vamos a chequear ahorita. Cuando yo voy a romper un testigo cilíndrico, ¿ya? Quiere decir de que voy a introducirlo a esta máquina y lo voy a romper y lo voy a dejar así agrietado como está acá, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, ¿ya? Es, ¿dónde está? Aquí está ilustrativo. Es introducir en esta máquina, en la prensa va a aplicar una fuerza y me lo va a dejar así todo roto, todo deforme. Y aquí en esta parte de acá de la pantalla me va a grabar la fuerza. ¿Ya? La fuerza que se le aplicó aquí, bien, la fuerza que se le aplicó para que este se rompa. Aquí en este caso se rompió de los lados, ¿no? Entonces esa es la ruptura del hormigón, bien. Entonces, para ver la ruptura yo tengo que aplicarle una fuerza en una determinada área, ¿no? Entonces, en eso consiste este ensayo. Ya estos cálculos luego les voy a enseñar. No importa mucho. No es cosa de otro mundo, ¿ya? Entonces, el cilindro se lo voy a dejar acá. Aquí va a estar la base. Ya. Entonces, yo mido esta parte de aquí. Voy a hacer con blanco. Ese es el diámetro, ¿ya? Y lo voy a colocar en esta celda. Diámetro. Entonces son 15 centímetros, pero hay veces que varía un poquito. 15.1, 15, 15.3, ¿ya? Y la altura es esta de acá. Esto es H, ¿ok? Entonces, esa H yo lo voy a medir aquí. 30.5, 29.9, 30.6. Entonces, una vez de que yo tengo eso, voy a ver la fecha de elaboración. Se elaboró el 14 de 5 del 2020. Y lo voy a romper la fecha que me pida el contratista, ¿ya? En caso de que el contratista no me pida y ustedes como ingenieros quieran saber si su hormigón es bueno, tienen que romperlo en 3 fechas, ¿ya? A los 7 días, a los 14 y a los 21. O sea, a la 1 semana, a las 2 semanas y a las 3 semanas. Y a veces a los 28, ¿no? Hay algunos que hacen simplemente a los 7, a los 21 y a los 28, y hay veces que a los 7 y a los 28. ¿Ya? Eso quiere evaluar la resistencia que va a ir ganando a partir del tiempo, ¿no? Porque si hoy día elaboro un testigo de cilíndrico, mañana va a estar duro. De acá a 2 semanas va a estar mucho más duro. De acá a 5 años va a estar más duro todavía. ¿Se entiende eso? Jóvenes, si les pregunto, por favor respondan. Sí, entendí, no entendí, no tengan vergüenza, no se queden callados. Sí, sí, aún sí se entendió. Ya, es que ya me desespera ya que no digan nada. Bien, entonces, con este diámetro voy a calcular el área. ¿Cuál es la fórmula del área? El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Entonces, con el diámetro voy a calcular, por ejemplo, aquí tengo un cilindro. Con ese diámetro voy a calcular esta área. ¿Ya? Calculando esta área de aquí, yo voy a poder
¿ya? Con las siguientes áreas voy a poder determinar la resistencia. Bien, entonces el volumen no me interesa el área, ¿ya? El peso unitario tampoco. Esto de aquí son burreras. Lo que me interesa es esto de acá. Y se lo digo porque yo estoy trabajando en laboratorio y esto es lo único que importa. Bien, entonces, si ustedes quieren calcular, de todas formas les voy a explicar, ¿ya? El volumen simplemente va a ser esta área por su altura, por H, ¿no? Entonces, si yo multiplico esta área por esta altura, 179 por 30.5 me va a dar este volumen, ¿ya? 176 por 29.97 me va a dar este volumen. Y así voy a ir calculando el volumen de la probeta. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, 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 se auxiliar. entendió. Ya, ahora Sí, el sí. peso. El peso lo vamos a determinar cuando yo agarro y saco el cilindro. Tengo así mi cilindro enterote, ¿ya? Lo llevo a la balanza, ¿no? Este va a tener un peso 1. Entonces, con el peso yo aproximadamente puedo tantear, mientras más pesado, mayor resistencia. Acuérdense, ¿ya? Entonces, aquí, este pesa 13.150, o sea, 13 kilos con 150 gramos. Este de acá, 12 kilos con 640 y este 12 kilos con 950 gramos. Bien, entonces el peso unitario, ¿qué va a ser? Va a ser el peso de acá, el peso dividido entre este volumen. El peso unitario va a ser el peso entre el volumen. ¿Ya? De nuevo, diámetro me sirve para calcular el área. ¿Con qué fórmula? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ya tengo el área. El área por la altura sirve para calcular el volumen. Luego, el peso, ¿ya? Este peso de aquí va a ser el peso del cilindro mismo. Este cilindro de acá, el cilindro 1, lo voy a pesar y anoto acá su peso, ¿ya? Del cilindro 2, lo voy a anotar acá su peso. Y del cilindro 3, voy a anotar su peso. Ahora, miren aquí. Aquí dice viga losa. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a vaciar una viga y losa, ¿ya? Y vaciaron, pero aparte vaciaron 3 cilindros para ver qué tan fuerte es. ¿Se entiende? Estos testigos o estos cilindros de acá me van a indicar, digamos, ¿no? Va a ser mi respaldo. Si ese edificio se vino abajo, no sé, el hormigón estaba bien hecho. Seguramente le han pelado en el acero, ¿no? No sé, el hormigón estaba bien hecho. A lo mejor el arquitecto le quitó una columna a la estructura, ¿no? Entonces, por eso se puede venir abajo. Entonces, el control de calidad del cemento endurecido es fabricar estos cilindros y romperlos en el futuro, ¿ya? Entonces, el peso unitario acá, mira, el peso unitario va a ser el peso dividido entre el volumen, entre este volumen. Y ahí voy a tener el peso unitario. Bien. Ahora, peso en kilogramos, dice, ¿no? Este peso de aquí en gramos no es este de acá, ¿ya? Por si acaso. Esta no es peso. W es peso. P es presión. ¿Ya? Es la presión que yo voy a ejercer. Es la presión que yo voy a ejercer sobre ese cilindro. Entonces, yo les envío unos videos a comienzo, ¿no? No los tengo acá, pero vamos a ver si pillo algo. Verificar. Por ejemplo, aquí, en este video de acá, estamos colocando el cilindro dentro de la prensa, ¿no? Y automáticamente esta prensa se cierra, esta se aprieta un botón, ¿no? Y va a ir aplicando una fuerza al cilindro hasta que se rompe, como pueden verlo acá. Ya queda roto. Y solamente anotan el dato numérico que me marca, ¿no? Entonces, esta es una tipo de falla, una rotura que tuvo. Voy a anotar ese dato numérico y ese dato numérico que me bota la prensa es el dato P, ¿ya?
es el dato que yo les estaba mostrando aquí. ¿Ya? Ahora, borrar. Esta P de acá, ¿ya? Es la P de la máquina. Entonces aquí dice que aplicó una fuerza de 22.667 kilos, ¿ya? Sobre esta área. ¿Ok? Entonces, para encontrar la resistencia característica, yo voy a dividir el P, voy a dividir acá, P entre área. La P entre área, ¿no? Es 22.667 dividido en 379.071, me va a dar 126.58. A ver, verifiquen si es eso. Sí, da eso. Da eso, ¿no? Entonces, esta es la resistencia característica, ¿ya? Del hormigón. Ahora, este está en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que hacemos aquí es recorrer este de aquí. Pueden recorrer esta coma acá, ¿ya? O dividir, digamos, kilogramos, transformarlo a megapascales, ¿bien? Eso ya ustedes saben, es física 1, ¿no? Y nosotros vamos a tener de que este va a ser 12.41, 13.2 y 12.64, ¿ya? Cuando ustedes escuchen este concepto, un hormigón H21, H22, H30, H40, quiere decir de que son 21 megapascal, en este caso 12, 13 y 12 megapascal. Si le dicen H21, quiere decir de que tiene 21 megapascales de resistencia. ¿Ya? Si dice 25, H25, 25 megapascales de resistencia. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Ya? El ingeniero les enseñó esa tablita de Gauss y ustedes no le entendían, ¿no? Es la resistencia característica, esta la que vimos en el video de hace rato, ¿ya? Del percentil y todo esto, ¿no? Entonces, esto es solo para que ustedes sepan que si ustedes quieren hacer un hormigón, ¿ya? Y dicen la dosificación, vamos a ir a la pizarra. Si quieren decir la dosificación en este caso, 1, por ejemplo, 1, 3, 3 es la mejor, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer mínimo 100 ensayos, ¿ya? 100 ensayos y van a ver de que hay algunos ensayos que me van a salir una resistencia buena, por ejemplo, 25 megapascales. Con la misma dosificación hecho en la misma máquina, ¿ya? Y el mismo agregado de acá, o sea, lo mismo de la mezcla de esta dosificación, puede que me salga uno de 22, puede que me salga uno de 30, puede que me salga uno de 31, y quiere decir, el hormigón va a variar. ¿Y por qué es que varía? Porque tiene muchas variables. ¿Y cuáles son esas variables? El tamaño de los agregados, la cantidad de agua que tiene el hormigón, ¿ya? Puede que el cemento no se haya distribuido homogéneamente, ¿no? Puede que no se haya batido completamente, entonces eso puede hacer de que la resistencia cambie, ¿no? Entonces, yo voy a ir anotando en un dato de frecuencia el número de ensayos que hago, ¿no? Yo hago un ensayo, aquí tengo a 10, aquí tengo a 20, aquí tengo a 25, aquí tengo a 30, aquí tengo a 31 megapascales, y yo voy a ir anotando aquí el número de ensayos. Bueno, aquí tengo 2 ensayos que me salieron a 28, aquí tengo 7 que me salieron a 25, y así voy a ir anotando y se va formando la curva de Gauss. Y a esa curva, al 5%, ¿ya? A esa va a ser mi FCR. F''C. Esa es mi resistencia característica del hormigón. Y ese dato, jóvenes, es el dato de aquí que yo voy a utilizar, ¿ya? Para realizar las dosificaciones. ¿Ya? Es la resistencia esperada. Bien, 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea,
Lo que yo les acabo de explicar es para que ustedes entiendan que varias veces nosotros vamos a querer hacer un cálculo que llegue a 280 y en papeles y en cálculo me va a salir que me puede salir 280, pero la realidad es que puede salirme o un poco mayor o un poco menor debido a que existe una variación estadística. Es lo que les quiero decir, ¿no? Quiero que todos los hombres de Santa Cruz midan arriba de de 1,80 m, digamos, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría va a medir 1,75, 1,78, 1,62 y yo no puedo controlar de que todos midan 1,70 o 1,80 cuando cumplan los 21 años. Lo mismo el hormigón. No puedo controlar de que me salga exactamente 280, pero puedo aproximarme, ¿ya? ¿Y cómo me aproximo? Haciendo un buen control de calidad de los agregados. Eso. En eso se resumen materiales de construcción. ¿Se entendió? Sí, Ya. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Y hasta donde nos dé el tiempo, ¿ok? Entonces, miren aquí. Utilizando el método de dosificación ACI, establezcan las proporciones de la mezcla de concreto para una columna de un edificio de Santa Cruz de la Sierra. Sabiendo que, ¿ya? Tengo un tamaño máximo de 1.5, un módulo de fineza de 2.6 y un peso unitario del agregado de 1500 kilogramos sobre metro cúbico y una resistencia de 280 kilogramos. Entonces, lo primero que hago es lo que les dije a ustedes, ver lo que es el asentamiento. ¿Ya? ¿Cómo sacamos el asentamiento? Con el ensayo de cono de Abrams. Bien. Entonces, para ver el asentamiento, yo tengo que ver primero qué quiero construir. Aquí, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice una columna de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, me fijo aquí en mi tabla, ¿ya? En mi tabla de ACI, que ustedes si se van al Classroom la van a pillar, es la que les mostré hace rato, ¿no? Y el punto 1 de la tabla les dice, asentamiento recomendado para diferentes construcciones, ¿ya? Entonces, si yo quiero construir columnas, aquí me voy, columnas de edificio, voy a ver de que el asentamiento máximo es 10 y el asentamiento mínimo es 2. Entonces, un factor que oscile entre 10 y 2 puede ser 9, puede ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, hasta 2. Entonces, ustedes elijan un número, ¿ya? Yo les recomiendo siempre 10 más 2, 12. Dividido entre 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, el asentamiento va a ser de 6 centímetros, ¿ya? Hasta ahí se entendió. Lo primero que se hace, con los datos, se va a la primera tabla y se escoge, ¿no? Aquí me pidió una columna, entonces me voy a columna y escojo el asentamiento que quiero, ¿ya? 10 más 2, 12, dividido entre 2 sería 6. Eso es lo primero que se hace. ¿Está claro? sí. Sí, está claro. Ya. Ahora, vamos a alejarnos un poquito más. El paso número 2.